Abogado Monín, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, querido? Muy bien. Bien. Muy bien, muy bien. Contigo aquí me he despertado ya y estoy al 100%. Bueno, Es que son temas complicados, es que estabas tocando... yo creo que no son tan complicados, en realidad. Yo creo que son tres temas distintos que hay que atacar, pero bueno, a ver, una cosa es el escrache, que eso hay que dejarlo clarísimo, que es una salvajada y bueno, eso no tiene nombre. Le podríamos decir aquí miles de calificativos que eso no se puede hacer. Y luego estabas hablando del alquiler vacacional, del alquiler de larga duración y de la estancia hotelera. Entonces ahí se están mezclando tres asuntos que para mí tienen un tratamiento totalmente distinto. Esto también viene calentado un poco el ambiente por el anteproyecto de alquiler vacacional, que se está vendiendo que va a ser el exterminio, ¿no?, del alquiler vacacional. Pero bueno, eso es un tema que intentaremos también tratar en esta sección jurídica con expertos y ver cómo queda. Y otra cosa es el alquiler de larga duración, que lo estaba hablando algún oyente, que lo comentaba. La ley de vivienda no es propicia ahora mismo para alquilar, con lo cual tú decías que había 17.000 casas vacías, creo, ¿no? 17.000. Sí, y es normal que estén... Tensionados estamos, ¿no? Y claro, por eso te digo que se están mezclando asuntos por los políticos también, y el tema de tensionado y, en fin... Y luego, bueno, lo de la ecotasa, que, bueno, casi todas las comunidades autónomas tienen ecotasa, menos Canarias. Entonces, pues bueno, todos esos temas habría que tratarlos de manera distinta, de mi punto de vista. ¿Y el crecimiento del PIB y el crecimiento de los turistas? ¿Directamente proporcional? Claro, Cuanto más suben los turistas en Canarias a la llegada, más sube el PIB. Pero aquí la planificación no se ha hecho en cuanto a carreteras, en cuanto a centros educativos. Date cuenta que en ese sur... ¿Pero y eso es culpa del turista o del político? No, culpa del político, indudablemente. Aquí el grueso de la culpa es del político, eso está claro. No lo podemos achacar ni al dueño de los hoteles, ni al dueño de viviendas que quiere ponerlas como vacacionales, eso está claro. Pero nos estamos quedando en dotaciones bastante cojos. Tú ya lo has visto, cómo está la autopista, cómo están los hospitales, los centros educativos y tal. Bueno, no me quiero meter más en ese tema, que tenemos esperando a una compañera que busca un tiempo para meterse. Le pedimos, por cierto, disculpas por el retraso, pero bueno, espero que entienda que bueno, se han dado algunas circunstancias este fin de semana que son noticiables, como por ejemplo esta barbaridad cometida en la casa del presidente del gobierno de Canarias. Bueno, queremos tratar hoy un tema que es una lacra social, que es el acoso escolar. El informe PISA sobre el acoso escolar, para quien no lo sepa, se trata de un programa para la evaluación internacional del alumnado y lo realiza la OCDE. ¿Qué es eso de la OCDE? Es un organismo de cooperación internacional compuesto por 38 países y estos informes se hacen cada 3 años con el objeto de permitir a los países supervisar de forma adecuada su desempeño y valorar el alcance de las metas educativas propuestas. Ahora bien, hay un problema, no está pensado para evaluar el desempeño de los docentes ni los programas vigentes, sino está pensado para evaluar al alumnado. Pues bien, centrándonos en el informe PISA último, Canarias es donde más se produce acoso escolar de todo el territorio nacional, con una tasa del 10,2%, superando de este modo la media nacional que se sitúa en un 6,5%. Incluso ante estas cifras tan alarmantes, el Colegio Oficial de Psicología de Tenerife reclamó al gobierno la instauración de la figura de los psicólogos educativos en vista a las cifras escandalosas que tenemos de acoso escolar en Canarias y las secuelas que a largo plazo pueden acarrear a las víctimas. Vamos a escuchar 2 testimonios de 2 padres que desgraciadamente perdieron a sus hijos a través del suicidio, una figura que la verdad que es una lacra social en menores y que por culpa, porque hay que decirlo claro, de los políticos en primer lugar y de los centros educativos en segundo lugar, cada vez va a más. Pues se tiró desde un 4º piso. ¿Por qué? Porque no quería ir al colegio. Le decían que era una mierda, que no merecía la pena, que era tonto, que era un enano, era muy bajito. Y otras cosas que él no me quiso decir. Me lo volvió a pedir por la noche: mamá, por favor, no quiero ir al cole, no quiero.
Y yo le dije, pero pasa algo. Subió la persiana, abrió la ventana y se tiró. Explícita. Mientras aquí en España tenemos, por ejemplo, la doctrina de la Fiscalía hablando sobre el acoso escolar del 2005. Estos están muy antiguos, estamos en el 2023 y las redes sociales han cambiado nuestras vidas y las de ellos. Hay que adaptarse, hay que ponerse al día con estas cosas. No he venido aquí a visitar a políticos, yo he venido a visitar a legisladores para que cambien las leyes y las adapten a la situación real que están viviendo los niños en los colegios. A mi hija no la voy a poder salvar, ¿vale? Pero hay más niños, ¿vale? Y no es justo lo que le ha pasado. No es justo. Era estupenda. Bueno, pues han escuchado dos testimonios, que hay miles, porque dense en cuenta que por las estadísticas hay en menores 2 millones de niños y niñas que están sufriendo acoso escolar en estos momentos, y los centros educativos, los políticos miran para otro lado. Para tratar este tema queremos hablar con Noelia Rebón, que es una de las mejores abogadas de nuestro país. Ella es catalana y bueno, y la conozco de hace algún tiempo, y la verdad que ha buscado un huequito en la agenda para tratar este tema, porque es una abogada, que ya la escucharán, que va a intentar en esta media horita explicarles qué pasos deben dar para aquellas personas que se encuentren en esta situación y cómo intentar, desde el punto de vista jurídico, enfrentarlo. Muy buenos días, Noelia. Muy buenos días, compañero, y buenos días a todos. Y desde luego que no pasa nada por el pequeño retraso, se entiende perfectamente. Muchas gracias, Noelia. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, conoces perfectamente al padre de Kira, el señor que pusimos el vídeo en segundo lugar, una niña de 15 años que se suicida. Cuéntanos un poquito, porque lo conoces de primera mano, creo que lo llevaste tú, ¿no? Sí, correcto. Bueno, yo no llevé el proceso penal que previamente se realizó, pero ahora sí que he interpuesto la demanda de responsabilidad civil contra el colegio. Es un colegio de titularidad concertada, o sea, titularidad privada, tiene personalidad jurídica propia, y nos hemos decidido a solicitar una indemnización por daños y perjuicios. La verdad es que no se busca tanto el tema económico, eso es lo de menos realmente, pero sí un reconocimiento de que el centro gestionó realmente muy mal todo el sufrimiento de esta menor. Esta menor, que llevaba toda su infancia hasta el mismo momento que se suicida en ese colegio, se han acreditado que habían ya problemas desde la etapa infantil. Es decir, que esto unido a lo que se hizo en la investigación penal, que se toma declaración a unos compañeros, ellos confirman que se burlaban de esta niña reiteradamente, sobre todo por su tono de voz, por su aspecto físico, y bueno, y esto es confirmado por todos esos alumnos, con lo cual podemos realizar pues un dibujo desde que de infantil hasta el momento del suicidio esta niña debió estar sufriendo esta situación. El colegio nunca llegó a incoar ni siquiera un protocolo de acoso escolar. Madre mía. ¿Crees, Noelia, que el político tiene conciencia de esta lacra social a través de las normas, o crees que las normas son muy laxas a día de hoy? Yo creo que sí que tienen constancia, pero tenemos un problema de fondo que es muy grave. Más que constancia, es decir, que yo sé que la tienen por los informes PISA, decía conciencia, es decir, ellos son conscientes de esta lacra social y por lo tanto quieren tomar medidas para erradicarla, o vemos que las normas, los protocolos... Sí, yo adelante. Lo que creo es que realmente no hay un interés real. Yo es lo que creo. Yo me voy a mojar ya que estoy aquí en directo. Nosotros estamos cansados de reclamar... Pues ¿permites, Noelia, simplemente poner un vídeo de lo que decía hace 2 años la actual ministra de Sanidad sobre el acoso escolar y continuamos? Sí, por favor. Permíteme. Genial. A mis hijos en el cole, o cada día que les veo jugar a los enanos, divertirse y disfrutar en el parque, pues no puedo dejar de pensar en todos aquellos niños que no lo pueden pasar tan bien, y creo que no soy la única madre que tiene esta sensación. Según las estadísticas de la ONG Bullying Sin Fronteras, hechas gracias a 50.000 colaboradores, España es uno de los países con más casos de acoso escolar, con un número de 11.229 casos el curso pasado.
El bullying es la puerta de entrada a muchos de los problemas de salud de quienes lo sufren. Puede generar depresión, ansiedad, trastornos alimenticios, pero sobre todo crean unas raíces de una sociedad todavía más injusta y más vulnerable. Es un problema que no se acaba en la puerta del colegio. Se ven casos en la televisión, en el deporte, en la política, que os voy a contar, y, como no, en las redes sociales. Por eso hay que ponerle freno, y se le puede poner freno, porque todos podemos poner un granito de arena y poner un poquito de nuestra parte. Hay que cortocircuitar el bullying, comprendiendo su contexto y estudiando su realidad, siendo empáticos, escuchando a quienes lo sufren y no riéndoles las gracias a los abusones y plantándoles cara. El bullying es un problema del que tenemos que hacernos cargo todos y todas, y, cómo no, la política tiene un papel fundamental en erradicar el bullying de todas las esferas de la vida. Bueno, Noelia, ¿qué le dirías a la ministra si la tienes enfrente sobre ese freno? Pues mira, le diría que son muy acertadas sus palabras, pero que luego no tienen reflejo en la hora de actuar, por ejemplo, las consejerías de educación, ¿no? Por ejemplo, cuando los centros escolares son de titularidad pública, no tienen personalidad jurídica propia, con lo cual acaba respondiendo la administración educativa. ¿Qué nos estamos encontrando? El día a día es que siempre se niega cualquier situación de acoso escolar. Nosotros no conocemos ni un caso a día de hoy que una administración, además de que hayan pruebas como informes médicos muy contundentes, un test para valorar si hay acoso escolar, quejas de los padres, absentismo porque el menor se encuentra mal, pues con todos estos hechos nos encontramos con que ni siquiera reconocen que se está en una situación de acoso escolar. Madre mía. Y también nos encontramos con que se aplican los protocolos, pero en vez de aplicarse de manera correcta, como es el propio colegio quien lo aplica y es juez y parte, se aplica para negar que hay acoso escolar, con lo cual le diría que me parecen estupendas sus palabras, pero que queremos realmente que se accione de manera contundente y que sea valiente ya la administración. Ya sabes que la educación es una competencia que está transferida a las comunidades autónomas. Pues lo que estamos reclamando es que las consejerías de educación, especialmente inspección, se implique, pero de manera inmediata. Y al menor sufrimiento de un menor, que en casos muy graves, como se ha podido ver, acaba en el suicidio incluso de la víctima, pues ¿qué se debe hacer? Se debe actuar de manera inmediata y no taparlo ni los típicos tópicos que se... Porque cada día, Noelia, de niños, etcétera. Os encontramos que el acoso escolar no se produce únicamente en aquellos adolescentes, como el caso de Kira, de 15 años, sino me comentabas que hasta de parvulario ya empezaban a haber en asuntos de acoso escolar. Sí. De hecho, hay alguna sentencia que no es que realmente ya entre a valorar si hay acoso escolar o no. Yo, por ejemplo, llevé un caso aquí en Cataluña que resultó condenada la Generalitat de Cataluña y fue porque el juez estimó que había tantos indicios de que había un acoso escolar que no entendía cómo no se había adoptado ninguna medida. No se hincó el protocolo, con lo cual condenó a la administración educativa por esa pasividad, esa inactividad ante el sufrimiento reiterado del menor. Bueno, vamos al caso concreto. Imagínate que tengo un niño o una niña que está sufriendo acoso escolar por parte de sus compañeros, de acosadores. Siempre, además, son bastante identificados por los profesores, pero el centro siempre mira para otro lado. Habitualmente suele ser así y desgraciadamente suelen decir que son cosas de críos o de adolescentes. ¿Qué debe hacer un padre o una madre desde el punto de vista jurídico? Sé que existen protocolos, sé que existe alguna figura de coordinador en esos centros. ¿Qué pasos debe dar inicialmente ese padre o madre que tiene un niño pues que lo están acosando en el cole? Mira, yo lo primero que recomendaría a cualquier padre que lo haya detectado es ponerlo en conocimiento del centro escolar, pero no de manera verbal, no mediante teléfono o presencialmente, no. Las palabras se las lleva el viento. Siempre hay que dejar constancia por escrito de lo que está sucediendo. Y a la vez yo lo comunicaría también a la inspección educativa. Luego, además, en cada comunidad autónoma, por ejemplo, aquí en Cataluña tenemos una figura que es el síndic de greuges. Es como el defensor, digamos, del pueblo. Pero hay siempre una figura que está dedicada al tema de la defensa del menor. Yo también lo pondría en conocimiento. Llevaría al niño inmediatamente al pediatra para que allá de entrada se pudiera hacer una derivación a salud mental o al profesional que estime oportuno. También
ese informe se puede resultar de una prueba de mucha utilidad si posteriormente es necesario interponer una demanda judicial o una reclamación. Lo que también creo que es fundamental es no minimizar ninguna situación de maltrato, exigir al colegio que incoe el protocolo de manera inmediata y, sobre todo, que se tomen medidas para proteger a la víctima. Por tus palabras, lo que deduzco, Noelia, es que hay que activarse de forma inmediata. No hay que dejar que esto se enquiste para que luego esto vaya a mayores. Sobre esta cuestión también a veces los centros educativos dicen, mira, sí, es una cosa que sucede aquí en el centro, pero también esto se traslada afuera de los muros, ¿no?, del propio centro, es decir, pues por las tardes o a través de las redes sociales, pero no le quepa la menor duda al centro educativo que todo surge ahí y el día a día sigue pasando ahí también y no toman ninguna medida al respecto. Entonces, en esa activación que tú le das a los padres para que se activen de forma inmediata, que no lo dejen pasar, ¿qué opinas tú de ponerse en contacto ese padre o madre con los padres o las madres de los acosadores? A mí no me parece nada mal, ¿eh? Yo no, si no lo hace el colegio sería el que tendría que tener la iniciativa de directamente realizar una reunión conjunta con las familias implicadas, que haya el máximo de transparencia, que haya voluntad real de frenar esta situación. Porque además, perdona que te comente, compañero, sí, no solamente para que no vaya más, es que si no, además, esto lo dicen psicólogos expertos en la materia, se normaliza la violencia y los roles quedan impuestos. Entonces, al final, la propia víctima tiene una indefensión aprendida que lo que hace es que ya ni se queja ni dice nada porque entiende que eso es normal porque viene sucediéndose y no se ha actuado de ninguna manera. Yo lo que haría, evidentemente, la máxima transparencia, la máxima vía que sea directa, y no me parece incorrecto que los padres puedan hablar entre sí, porque además tiene que intervenir toda la comunidad educativa. Son los profesores, son los tutores, pero también los alumnos observadores, que son testigos de esa situación, y también los padres de los menores que están implicados. Lo que pasa es que muchos padres me trasladan que, claro, no quieren hablar con los padres de esos acosadores porque entrarían a veces en un delito de coacciones. Es decir, fácilmente son denunciables porque, mira, me están amenazando para que mi hijo pare y tal. Y esos padres acosadores muchas veces son peores que sus propios hijos, con lo cual pues a veces se ven desamparados también, ¿no? Es decir, mira, no toman medidas. Mira, muchas veces, no nos engañemos, también la manera de actuar de esos menores es porque quizás tienen un ejemplo en casa, las cosas son así de claras. No sé, si tú a tu hijo le estás inculcando unos principios, unos valores, lo primero que si te enteras que hay una conducta que él está agrediendo sistemáticamente a un menor, lo que harás, bueno, evidentemente es tomar cartas en el asunto e incluso hay muchos padres que se van a hablar de acosador, contactar directamente con el padre de la víctima y hablar largo y tendido de que no sucederá nuevamente y de cómo se puede hacer para evitarlo, incluso prestándole un apoyo total de que si se vuelve a enterar de que hay una situación así, que se telefone. Pero es que, como tú bien dices, esto no es así. Y sí que me he encontrado en a veces ocasiones que se ha intentado esa comunicación no para amenazar ni para coaccionar, sino para intentar arreglar el tema y le dan la vuelta diciendo que se les está coaccionando y que están cometiendo un delito, además. Sí. Y muchos padres a veces se han dirigido directamente al adolescente en cuestión, al acosador en cuestión, y bueno, y han intentado tratar las cosas pues de aquella manera para que no vaya a más. Pero ya les digo que se pueden a veces ver incurso en un procedimiento penal porque es fácil denunciar por un delito de coacciones, son diligencias penales que se abren rápidamente y con lo cual donde tú creías que ibas a arreglar un problema, pues a veces te surge a ti otro problema anexo, ¿no? Correcto. Una cosa que te quería comentar en relación a la anterior pregunta, me ha venido a la cabeza un caso que llevé, que, bueno, esto fue un consejo del psicólogo que le comentó a la víctima que realizara un diario cada día que llegaba a casa explicando lo que estaba sucediendo. Eso fue finalmente aportado al juicio y se tuvo en cuenta, igual que alguna redacción de cómo se siente el niño acosado. Claro. Yo creo que lo más importante es documentarlo y además, como muchas veces son recuerdos que se quieren olvidar porque hacen daño,
pues la mente tiene esta protección, ¿no? Aconsejo que también lo escriba. Es una manera después de documentar todos los hechos. Volviendo al centro escolar, dices que hay una figura nueva desde el 2021, si no recuerdo mal, que es la figura Correcto. del coordinador en esto del protocolo de acoso, ¿no? Que, Sí. bueno, cuando el padre lo pone en conocimiento directamente del tutor o de la tutora de su hijo, pues claro, me imagino que aparecerá por ahí esa figura del coordinador, que un poco hablará con los observadores, que los observadores son aquellos niños que están observando esa situación, hablará con la víctima y hablará con los acosadores. Pero esto parece que no tiene... que no Abogado, funciona bien. déjame que interrumpa también para ir metiendo a algunos oyentes que están muy interesados en hacer aportaciones. Dice, buenos días, ¿qué sucede si esos casos tienen lugar en colegios que no se rigen por las normas españolas como el Liceo Francés o en colegios alemanes en España? Pasa exactamente lo mismo. Pasa lo es decir, mismo, ¿eh? La aquí, norma española... Claro, es decir, Adelante, y aparte, todos los actos de que son constitutivos de acoso escolar, en realidad son delictivos. Es decir, no existe un delito como el acoso escolar como tal, pero sí que existe un delito de integridad moral. No puede ser que un colegio, sea francés, sea suizo, sea de cualquier nacionalidad extranjera, no quiera cumplir estas normas. Es de obligado cumplimiento. La LOPIDI es de aplicación, que es esta ley que comentaba el compañero, de protección integral a la infancia y a la adolescencia, es de aplicación a todos los colegios. Antes de hablar de la figura que te planteaba antes, nos dice otro oyente, y el bullying cuando la víctima es un chico con discapacidad es un verdadero disparate. Sí, pues es muy habitual. Además, nosotros hemos hecho ahora un estudio hace muy poco de niños que están afectados de TEA, de autismo, y son mucho más propensos a recibir esas conductas de acoso escolar. Son sujetos que son especialmente vulnerables y que merecen incluso más protección. Tiene que haber a veces planes individualizados en el colegio o informes de necesidades educativas especiales, y lo que nos venimos encontrando es que además que se aplican a veces mal esos planes, son más propensos a sufrir acoso escolar y lo sufren. Es decir, no se está evitando. Bueno, retomamos un poquito la figura esta, la del coordinador, que es desconocido para la mayoría. ¿Qué hacen? ¿Qué función tienen dentro del cole en caso de acoso escolar? Claro, mira, lo que comentabas anteriormente, si ya es el padre quien tiene que comunicarlo al tutor, esta situación, es que ya de entrada ha fallado esta figura, porque esta figura está orientada básicamente a la prevención y detección y protección de los niños que están sufriendo cualquier tipo de caso de violencia. Puede ser también, tanto que hablamos antes, de ciberacoso, a pesar de que muchas veces las conductas se produzcan fuera del entorno escolar. Pero no nos olvidemos que es una prolongación del acoso escolar. Entonces, si ya se tiene que enterar por los padres, mal vamos, ¿no? Porque en teoría tendría que ser para prevenir y detectarlo ellos. Pero bueno... O sea que el propio niño o niña, Noelia, puede acudir a esta figura dentro del cole, dirigirse a ella para ponerle de manifiesto lo que le está sucediendo, ¿no? Entiendo. Claro, incluso el detectarlo, si el menor por lo que sea no se atreve a explicarlo, a veces por vergüenza, a veces por miedo, que él pudiera estar capacitado para detectar que se está produciendo esa situación de acoso. Uh-huh. En cuanto a las medidas que puede tomar el colegio, me llama muchísimo la atención, que me lo decías ayer cuando hablamos, que a veces toman medidas que es que la víctima entra por otra puerta distinta, en vez de tomar una serie de medidas un poco más contundentes de cara también a los ojos de los demás, porque lo que haga el colegio también redunda en que los demás se corten un poco, ¿no?, a la hora de acosar a otros compañeros. Sí, nosotros nos estamos encontrando, y estos son casos reales, no son teóricos, es decir, que para proteger a la víctima tiene que entrar por una puerta diferente que el resto de sus compañeros. Y yo me pregunto, ¿y por qué no se impone esto al acosador? Porque la víctima no ha hecho nada malo. En todo caso, además, como tú bien dices, sería una medida ejemplarizante de, bueno, pues que dijeran, pues el que haga las cosas de esta manera, pues no tendrá derecho a acceder a la misma puerta. Pero ellos lo justifican diciendo que entonces es más sencillo porque los padres del supuesto acosador
pues puede impugnarlo y de esta manera desde el primer momento se favorece la protección. Bueno, en fin, hay tantas justificaciones, pero a mí no me contentan, porque también he sabido y conocido que son las víctimas de acoso escolar las que siempre deben cambiar de centro escolar y no el acosador. Exacto. Y esto es el pan de cada día. A veces, incluso a mitad de curso escolar, cuando los casos son muy graves, incluso a veces no pueden ir al colegio, para que no se les abra un procedimiento de absentismo escolar, tienen que pedir asistencia educativa domiciliaria por motivos de salud, pero siempre es la víctima. Yo nunca me he encontrado con que es el acosador el que se deba cambiar de centro. Empiezan a haber algunas reacciones valientes, pero son mínimas. Al final, el porcentaje de los niños que deben ser cambiados víctimas es muy elevado. Es la mayoría, la gran mayoría. ¿Cómo está el tema de la responsabilidad patrimonial? Estamos hablando primero de centros públicos, luego hablaremos sobre los concertados, sobre los privados. Los centros públicos, cuando actúas en responsabilidad patrimonial frente a la consejería, ¿cómo son los resultados eso en los juzgados? Porque eso es otra. Los jueces también deben ir cambiando un poco esa mentalidad que tienen de que es juego de niños. Pues sí, la verdad. Yo tengo que decir que en este último año al menos hemos recibido varias sentencias favorables, lo que nos pone un poquito más de luz, que parece que sí, que son más conscientes. Mira, lo que nos pasa con el tema de los centros públicos es que el proceso para reclamar es complejo, porque al final tienes que interponer primero una reclamación de responsabilidad patrimonial ante la propia administración, es decir, hay que agotar la vía administrativa previa. Ahí nos encontramos que, evidentemente, las administraciones no reconocen nunca que hay un caso de acoso escolar y entonces obligan a las familias a acudir a la vía judicial, que es en ese momento que se abre, ¿no?, la jurisdicción contencioso administrativa. Nos estamos encontrando que ahora sí que cada vez hay más sentencias, pero bueno, las indemnizaciones son irrisorias, son en la vía civil mucho más elevadas que en la vía contencioso administrativa, pero ya te comento que la mayoría de los padres que inician esta vía no es por un tema económico, sino más bien es un tema de que ya está bien y que quieren llegar hasta el final del tema al ver que bueno, cómo ha influido eso en la vida de sus hijos, y muchas veces porque quieren evitar estos daños a futuras víctimas, a menores como su propio hijo ha sufrido. Bueno, cuando son centros concertados, son centros privados, hay que acudir a la vía civil, ¿no? Entonces, en reclamación, correcto, indudablemente, aquí la norma lo que te pone es indemnización, dinerito, ¿no? Aquí no te pone sanción ninguna. Aquellos profesores, aquellos directivos de esos centros que han mirado para otro lado, sino aquí la norma, el político, lo que ha creado es dinero para las familias para callarles un poco la boca, ¿no? Correcto, es un proceso de responsabilidad civil. Esto está regulado en el artículo 1903 del Código Civil y al final, como tú bien dices, se traduce en una indemnización. Pero bueno, lo que sí que es verdad es que también es un reconocimiento de que el centro escolar no ha actuado bien y claro, debe responder por los daños y perjuicios que han causado a alumnos menores de edad durante los periodos de tiempo que ellos estaban bajo su control o vigilancia. Esto se llama como culpa en vigilando, ¿no? Y yo entiendo que eso también tiene su utilidad, pero de hecho se está abriendo una nueva vía, y es que ahora hay padres que incluso denuncian por la vía penal a esos docentes, normalmente tutores o director, que aun sabiendo el problema de acoso escolar tan grave que estaba sufriendo, no hicieron nada. Y es lo que se llama la responsabilidad penal de comisión por omisión. Pero yo no conozco ninguna sentencia condenatoria. Sí que conozco algunos asuntos que se han instruido, ya han pasado la fase de instrucción. Cuando empiece a haber alguna, quizá algún docente ya empiece a cambiar, bueno, directivos también en los centros empiezan a cambiar esa mentalidad que tienen. En cuanto a la responsabilidad penal, la Fiscalía de Menores de Santa Cruz de Tenerife, me consta que el fiscal jefe de menores toma muchas cartas en los asuntos de cuando haya acoso escolar. Incluso activa el mismo esos protocolos, si no se han activado, y se pone en contacto con los centros, recaba el tema académico, se pone en contacto con los padres de las víctimas, de los acosadores, e intenta un poco también tomar cartas. ¿Cómo te ves tú los procesos penales donde, claro, también los padres dicen, oye, quiero ir a algo más duro, porque esto de dinerito para callarme, esto no me vale, yo lo que quiero es que tenga una sanción penal para que esto, en fin, pare ya y no vuelva a suceder nunca más?
Claro, el problema es cuando los alumnos menores de edad son inimputables, porque como bien sabes, los alumnos para tener responsabilidad penal tienen que tener como mínimo 14 años. De 14 hasta que cumplan la mayoría de edad se les puede aplicar lo que es la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor. Claro, cuando son menores de esa edad, pues nos encontramos que ese proceso está vetado, no se puede acceder. Pero cuando sí que son imputables, el Ministerio Fiscal sí que interviene activamente. Además, es quien hace toda la instrucción del proceso penal. Bueno, aquí realmente cuando están acreditados los hechos, que como hemos hablado anteriormente no existe como tal el delito de acoso escolar, sí que existen el delito de lesiones, de amenazas, el delito contra la integridad moral. Entonces ahí se puede pedir responsabilidad penal al autor, es decir, al alumno acosador, y luego también responsabilidad civil solidaria, que aquí serán responsables los centros escolares, los padres o los guardadores. De hecho, por ejemplo, si fuera un niño que está desamparado y está tutelado. Entonces ahí, además, no hay costas. O sea que para mí son todo ventajas acudir a la vía penal si es posible hacerlo. Os pregunta un oyente sobre la expulsión. Es verdad que los centros educativos no suelen expulsar casi nunca, ¿no? a los acosadores, ¿verdad? Y a lo mejor lo suelen expulsar durante una semanita, pero poco más. Entonces, me dice, no, es que como la enseñanza es obligatoria, pero la expulsión definitiva existe de ese centro y el cambio a otro centro. Correcto, o sea, realmente lo que no se puede privar a cualquier menor que está en una etapa de educación obligatoria, que es desde los 6 a los 16 años, es que se vea privado de la educación, pero cuando hay una expulsión definitiva lo que se hace es un cambio de centro en realidad, pero la expulsión definitiva es posible. Yo de hecho lo he visto en algún caso, pero bueno, normalmente yo lo que me encuentro son expulsiones temporales, ¿no? De la suspensión del derecho de asistir a determinadas clases. Eso tampoco entiendo que sea contradictorio con el derecho a la educación, porque normalmente lo que se hace es hacer tareas educativas en el domicilio. Incluso, además, se podría acudir al centro escolar, pero tenerlo aislado en un aula. Y entiendo que eso se tiene que hacer, porque si hay un procedimiento que es para sancionar a un menor por unas faltas graves para la convivencia, lo que no puede ser es que no haya sanción ninguna. Si no, es lo que estábamos hablando anteriormente. No hay consecuencias, entiendo que no pasa nada. Vale, otra preguntita que te quería hacer sobre este tema es ¿qué consecuencias has visto tú a la larga en ese acoso escolar? A los menores, cuando tú lo has ido tratando a las víctimas, porque parecen tonterías, ¿no? Son niños, no te preocupes que te entre por un oído y que te salga por el otro lo que te están diciendo. Si te pegan, pues no te preocupes, tú no te pegues a ellos, tú vete a otro lado. En definitiva, eso si nos pasase a un adulto, yo creo que, estaríamos con una depresión de caballo, pero con un niño siempre le quitamos importancia, ¿no? Sí, no, son muy graves los efectos. Mira, ha comenzado este programa con 2 testimonios. La primera que hablaba es la madre de un niño de Ibiza, que también se tiró por la ventana. Esto os recomiendo a toda la audiencia, si les interesa este tema, que vean un documental que se llama Dolor Impune, que habla de 4 familias que pierden a sus hijos, que se quitan la vida por estos temas. Estamos llegando al punto, ese es el más grave, ¿no?, de que quitarse la vida, y si no, a veces cuando no se atreven a dar ese paso, cada vez hay más autolesiones. Los niños sufren muchísimo, hay una afectación a la salud enorme, ¿no? Empieza muchas veces con somatizaciones, algunos por insomnio total, algunos porque empiezan ya a tener problemas gastrointestinales, cefaleas sin ninguna causa orgánica aparente, ¿no? Les cambia el carácter, el estado de ánimo, y muchísimas veces pueden quedar secuelas, es decir, lesiones permanentes que se traducen en falta de habilidades sociales después para toda la vida, es decir, tener miedo y fobia social. Es que es muy grave, no se puede minimizar nunca el sufrimiento de un menor. Además que no están desarrollados, es decir, es una etapa que es crucial, en la que un ser humano se hace adulto. Es decir, si tú en esa etapa, que es la infantil, la transición de ser niño a adolescente, que luego será de adolescente a adulto, le estás destrozando la vida social en el futuro. Luego, a veces también se traduce en un abandono escolar y después, pues, en un fracaso en el rendimiento, después de ya estar, pues, marcado de por vida. Es tan grave como esto.
Bueno, como el informe de PISA es tan contundente con Canarias y en segundo lugar con la comunidad autónoma de la que eres tú, de Cataluña, Cataluña, que tiene un 8, algo % de acoso escolar, que es bastante elevado. ¿Estos acosadores suelen ser personas individuales que actúan de forma individual o actúan de forma grupal y siempre hay los 2, 3 tontitos que se unen a él y lo hacen más grande todavía? ¿Cómo suelen funcionar estos acosadores? A ver, normalmente es un líder, pero sí que es verdad que cuentan con la ayuda de algunos compañeros y después hay otra parte que son los que son más amplios, que son los observadores que no actúan. Es decir, ni actúan en el acoso, pero no actúan tampoco ni para impedir el acoso. Y eso se debe también a diversos factores. A veces porque tienen miedo de ser el siguiente, o a veces porque no quieren problemas, no quieren líos, o a veces porque ese líder es muy popular y entonces pues tiene miedo a quedarse solo. Pero yo, de hecho, esto es una cuestión que nosotros apoyamos muchísimo, es que tienen mucha importancia esos observadores. Yo estoy llevando ahora un caso en Mallorca que esto se activó porque un protocolo, que además se aplicó mal, pero al menos se hincó después de 3 o 4 años de que este niño sufriera acoso escolar, porque fueron 2 alumnos que fueron a los profesores a decir que no podían más de ver cómo le estaban machacando continuamente. O sea, imagínate la gran importancia que tienen esos observadores. Claro, los profesores a veces no ven algunas cuestiones porque se les escapa, a veces porque son en las zonas llamadas calientes, ¿no? En los pasillos, cuando no hay vigilancia, a veces en los vestuarios, a veces en esos patios de colegio que son tan grandes. Entonces, tienen una importancia muy, muy relevante para destapar estos casos. Madre mía. Bueno, para terminar, ¿qué recomendaciones harías? Incluso nos puede estar escuchando algún menor. ¿Qué recomendaciones que le harías a ese menor, a ese padre, a esa madre o a ese familiar que está viviendo de cerca un caso de acoso escolar? Al menor que lo explique inmediatamente, que confíe en las personas que tiene a su alrededor. Yo diría a sus padres sobre todo, ¿no? Pero si no, a esa figura que hemos dicho, aquí se llama COCOBE, el Coordinador de Bienestar y Protección, eso podría ser de gran utilidad. Después sé que hay algunos teléfonos, eso en cada comunidad autónoma es tan sencillo como googlearlo, ¿no? Pero sobre todo que no se lo guarden para ellos, porque ese sufrimiento se va haciendo cada vez más grande y puede desembocar hasta que al final no quiera continuar con su vida. Y después a los docentes les animaría a que sean valientes, de a que denuncien ellos mismos los casos que ven, no hagan la vista gorda, no intenten minimizar el problema, que a veces también incluso trasladan esa culpa a la víctima, le dicen, no, es que tienes que ser más fuerte, no, es que lo que te pasa es que te tienes que devolver tú, o lo achacan a un problema de que el niño es muy tímido, o que, no, por favor, esto tendría que estar superado. Lo más importante, además, es proteger siempre al menor, intervenir de manera inmediata y no dejar que esto se dilate en el tiempo. Bueno, Gonzalo, hemos hablado con Noelia Rebón, es una de las mejores abogadas de nuestro país en violencia contra la infancia, una eminencia. Tremendo. Y bueno, ha buscado un huequito. Tremendo testimonio y para nosotros un auténtico lujazo. Pues nada, Noelia, un para placer. Mí estar con vosotros. Gracias por todo. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Gracias. Gracias, Noelia. Muchas gracias. Increíble. Morín y desde luego muy agradecido por este ratito de radio de calidad que nos has brindado en esta mañana. Abogado, que tengas una feliz semana, querido. Bueno, ponte... Oye, me dice por aquí un oyente que necesita un abogado especialista en herencias. Que te preguntemos... Nosotros le pegamos a eso perfectamente. ¿Sí? Se puede poner en contacto en el 922 20 29 71. Espera un momentito, 922 20 29 71. 71. Y yo personalmente le voy a atender. Vale. Pues ya está. Y ponte ya cremita, ya está enviado. Que te has quemado. No, estoy doradito. Doradito. Un abrazo grande, Morín. Gracias. Como siempre, un placer inmenso el compartir este ratito de radio con nuestro abogado de cabecera, el profesor José Miguel Morín. Desde luego, hoy con radio de nivel, de altura, con una protagonista y un testimonio, vamos, no hay nada que alegar, ¿no? No hay nada que decir. Tremendo, ¿no? Tremendo.